Hola gente, ¿cómo está? Bueno, espero que estén bien. Mando un saludo a toda la gente que me está observando. Este es un video que intento hacer, ¿cierto? Pues yo creo que ahora mismo hacer una reflexión bíblica y teológica de todo esto que está. Hola gente, ¿cómo está? Bueno, espero que estén bien. Mando un saludo a toda la gente que me está observando. Este es un video que intento hacer, ¿cierto? Pues yo creo que ahora mismo hacer una reflexión bíblica y teológica de todo esto que está pasando, creo que no sé si sea muy pertinente. De hecho, hay muchas voces, hay mucha gente diciendo cosas en redes y demás, tratando de poder dar justificaciones o dar explicaciones o simplemente motivar frente a la situación que estamos viviendo. Pues yo no sé si lo que vaya a decir realmente pueda ser interesante o no. Simplemente estuve como pensando un poquito y escribiendo un poco sobre un texto bíblico que me llamó mucho la atención. Y pues no quisiera ser redundante porque no quisiera repetir lo que todo el mundo ya ha dicho. Sin embargo, a pesar de todo eso, me gustaría tocar ese texto bíblico. Ese texto bíblico se encuentra en Habacuc. Habacuc es un profeta del norte, ¿cierto? Y este profeta estaba hablando, digamos, de una realidad que era muy difícil, una realidad difícil para el pueblo del norte. Era que, digamos, que los caldeos estaban a punto de tomarse este reino y por lo tanto destruirlo. Y lo que estaban viviendo, ¿cierto?, era realmente dramático, a tal punto que este profeta no aguantaba un minuto más. Y la respuesta, digamos, que él da frente a la injusticia y frente a la violencia y frente a todo lo que está viviendo fue muy interesante. Porque digamos que siempre nos han enseñado a no quejarnos ante Dios frente a lo que estamos viviendo, pero este profeta es un profeta que estaba no solamente quejándose frente a, digamos, a las actitudes del pueblo, sino quejándose ante Dios, diciéndole a Dios, ¿dónde estás? Porque hay una pregunta que me hago frente a toda esta realidad es ¿qué pasará o qué pasa, ¿cierto?, con la fe después de todo esto, ¿ya? ¿Cuál es la realidad que vive la fe hoy día frente a toda esta situación? Y o si realmente vale tener esperanza, ¿cierto?, en medio de tanta situación difícil, ¿cierto? Si vale la pena tener todavía esperanza. Así que quisiera leerle el texto que aparece en Habacuc, que dice de la siguiente manera. Dice Habacuc, frente a la situación de injusticia, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Bueno, estamos hablando de que el profeta incita a un diálogo a Dios, pero ese diálogo está, digamos, está primero anticipado por una queja del profeta. El profeta se queja ante Dios y le dice: ven acá, ¿dónde estás tú? ¿Por qué clamo a ti y tú no contestas? ¿Por qué tanto silencio? Y hay una pregunta que creo que se hace pertinente hoy, es ¿por qué toleras todo el mal que estoy viviendo? Y esa es la pregunta que muchas personas nos hacemos frente a todo lo que está pasando, frente a toda esta realidad, y no solamente nosotros, creyentes o no, los creyentes pues a veces buscarán dar una respuesta lógica frente a el silencio de Dios. Otros simplemente dirán: pues Dios no existe y punto, ¿cierto? Pero los que posiblemente tenemos una fe que todavía quisiéramos mantenerla, nos preguntamos eso: ¿por qué Dios toleras todo lo que nos está pasando? ¿Por qué nos sobreviene toda esta situación que en cierto sentido parece una injusticia? Porque hay gente inocente muriendo. Y frente a eso, pues, nos hacemos las mismas preguntas de Habacuc. Y hacerse esas preguntas no está mal, ¿ya?
No está mal preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué callas? ¿Por qué tanto silencio? Así que la queja del profeta, ¿cierto? Es, digamos, oportuna. Sin embargo, la queja no se queda ahí, ¿cierto? No se queda ahí, sino que Dios responde. Hay unos textos bíblicos, puedes leerte todo el libro de Habacuc y te vas a dar cuenta que Habacuc, digamos, saca todo lo que siente, lo que piensa y lo que está viendo en su realidad. Pero Dios responde. Y lo que me llama profundamente la atención es la respuesta de Dios, que está en el capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice: y Jehová me respondió, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Luego de esa queja profunda y que yo creo que también fue una queja, digamos, personal entre Habacuc y Dios, Dios le responde a Habacuc. Y me llama que Dios, en vez de justificarse frente a lo que estaba sucediendo, Dios parece que entiende a Habacuc. Porque Habacuc quería, de una u otra forma, decirle a Dios que Dios tenía la culpa de lo que estaban viviendo. Pero Dios le dice que no, que la culpa no la tiene él. Luego en el versículo 3 y 4 dice, 4 de aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Me llama la atención que el texto de Habacuc, lastimosamente, bueno, no sé si lastimosamente, pero hace una distinción entre el que cree y el que no cree, entre el impío y el justo, ¿ya? Así lo llama. En otras palabras, pues Habacuc estaba diciéndole que por qué tenían que tolerar tanta injusticia. Y Dios le responde, pues, ¿dónde están los justos? ¿Dónde está la justicia? O sea, es decir, hay gente que está cometiendo injusticia, ¿sabes? Yo no soy el culpable de lo que están viviendo. A veces ustedes son los culpables de lo que están viviendo, ustedes mismos. ¿Dónde están los justos? ¿Ya? Es decir, ¿dónde está la gente que hace justicia? Entonces, a mí me llama profundamente la atención la respuesta de Dios, porque pues Dios en medio del caos de Habacuc, le da una esperanza. Le dice, mira, ¿sabes qué, Habacuc? Escribe esto que te voy a decir. Escríbelo corriendo. Escríbelo de tal forma que, o sea, escríbelo rápido, ¿cierto? Para que quien lo lea hasta corriendo. Eso lo dice, para que lo lea corriendo. Que esto que voy a decir es verdad y no es mentira, ¿ya? ¿Y cuál era esa palabra? Lo dice al final del versículo 4. Dice, mas el justo por la fe vivirá. A mí me llama mucho la atención porque este texto no lo hemos escuchado solo en Habacuc, sino también en Pablo. Pero sin embargo, para mí, el justo de Pablo es completamente diferente al justo de Habacuc. Porque este justo, ¿cierto? Está hablando acerca, dice, por la fe. Pero en realidad la palabra es fidelidad. Es decir, que Habacuc estaba pensando en que necesitaba gente fiel, ¿ya? Y estaba hablando acerca de las características. Bueno, hay textos donde aparece que no habla de la fidelidad, ¿cierto? Digamos, cuando hablo de textos es como traducciones, donde aparece que no se trata de la fidelidad de la persona, sino de la fidelidad de Dios. Es decir, el justo por la fidelidad de Dios vivirá. Bueno, no sé. Solo sé que creo que muchas de las circunstancias que hemos vivido también son culpa de nosotros. Y hoy día, más que nunca, necesitamos gente que tome una actitud de fidelidad, ¿ya? Que sea fiel. Eso necesitamos. Perspectiva de la fe.